Mamá no encaja con la familia refinada de Diego. Mi hija Isabel me excluyó de su boda, riéndose de mí a mis espaldas. Yo, Carmen García, que pagué cada centavo de su vida de ensueño, tratada como una vergüenza. Acompáñame en este relato, porque mi venganza es un plato que se sirve bien frío. Me quedé paralizada en el pasillo de mi propia casa. El teléfono resbaló de mis manos, y el eco de las palabras de Isabel resonaba en mi cabeza. Mamá no encaja 64 años de vida, 8 años de viudez, 38 años siendo madre. Y esto era lo que recibía, una puñalada directa al corazón. Mi Aya, mi Isabel, la niña que cargué en brazos, que abracé cuando lloraba por sus zapatos gastados. Ahora me descartaba como si fuera un trapo viejo. Estaba en mi casa en Salamanca, ese barrio elegante de Madrid, donde cada esquina grita dinero. Dinero que yo, Carmen García, gané con mis propias manos, con sudor, con noches sin dormir, con décadas levantándome a las 5 de la mañana para construir mi pequeño imperio inmobiliario, 25 propiedades. Un legado que empezó en Vallecas, en las calles polvorientas donde crecí, donde nadie creía que una mujer como yo podía llegar tan lejos. Pero lo hice. Y todo, lo hice por ellos, por Isabel, por Luis, mis 2 hijos. Recogí el teléfono del suelo con manos temblorosas. La conversación seguía del otro lado de la línea. Isabel hablaba con Sofía, mi nuera, esa influencer que vive publicando fotos en Instagram desde la casa que yo le compré a Luis. Tú sabes cómo es mamá, decía Isabel, con una risita que me heló la sangre. Llegará con uno de esos vestidos baratos del mercado de Vallecas. Hablará demasiado fuerte. Contará historias de cuando éramos pobres. Qué vergüenza frente a la familia de Diego. Vergüenza. Yo, la mujer que pagó la carrera de arquitectura de Isabel en la universidad más cara de España, que le compró un piso en Chamberí para que tuviera una oficina digna, que financió su máster en Londres porque era una inversión en su futuro. ¿De dónde veníamos? Isabel, ¿acaso olvidaste que gracias a Vallecas, gracias a mi trabajo de hormiga, tú ahora puedes permitirte rechazar clientes que no son lo suficientemente prestigiosos? Me apoyé contra la pared. El papel tapiz, elegido por Isabel el año pasado cuando renovamos la casa, ahora me parecía una burla. Para que se vea más moderna, Moma, me había dicho. Todo en esta casa gritaba mi dinero. Los muebles de diseño, el televisor gigante, las lámparas que costaban más que el sueldo de un mes de cualquier persona normal. Y aún así, yo era la vergüenza. La familia de Diego es distinta, continuó Isabel. Su madre fue una modelo famosa en los 80. Su hermano Javier es diplomático. ¿Te imaginas a mamá intentando hablar con ellos? Soltó otra risita. Esa risa nerviosa que tenía desde niña cuando mentía. Luis está de acuerdo. Él también cree que es mejor que mamá no venga. Ya bastante tenemos con explicar por qué papá no está. Luis. Mi pequeño Luis. El niño enfermo al que cargué en brazos durante 2 años porque no podía caminar solo. El hombre al que pagué la carrera de Derecho, al que compré su primera casa en Las Lomas cuando se casó con Sofía. Él también. Los dos, mis 2 hijos, habían decidido que yo no era digna de estar en su mundo. Lo mejor es que ni se dará cuenta, dijo Isabel, riendo más fuerte. Últimamente, está tan despistada, tan mayor. Probablemente ni recuerde que hay una boda. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No era solo la exclusión. No era solo la humillación. Era la subestimación. Pensaban que yo, Carmen García, era una vieja tonta. Una anciana senil a la que podían manipular como quisieran, pero no sabían con quién se estaban metiendo. No era la viejita frágil que creían. Era la mujer que convirtió un préstamo de zinc, 0 euros, en un imperio de 25 propiedades. La que crió a 2 hijos sola, después de que mi esposo, Antonio, muriera. La que trabajó 18 horas al día para que nunca les faltara nada. Colgué el teléfono con cuidado, como si fuera de cristal. Mi mente ya estaba funcionando a toda velocidad.
Como en los viejos tiempos, cuando tenía que negociar con constructores que pensaban que podían engañarme por ser mujer. Había aprendido hace mucho que la venganza se sirve fría y que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer inteligente. Me dirigí a mi estudio, ese pequeño santuario lleno de archivadores, contratos y recuerdos de una vida de lucha. Isabel siempre los llamó los papeles aburridos de mamá, pensé, con una sonrisa amarga. Qué irónico. Esos papeles aburridos habían financiado cada uno de sus caprichos. Encendí la computadora y comencé a revisar las transferencias bancarias de los últimos 5 años. Isabel, piso en Chamberí, Ubay. 0 euro. Luis, casa en Las Lomas, Chibay. 0 euro. Isabel, otra vez coche BMW, Zambaush. 0 euro. Luis, boda con Sofía, Liambaush. 0 euro. Isabel, máster en Londres, Leopae. 0 euro. La lista era interminable. Cada transferencia venía con una excusa dulce, una promesa vacía. Mamá, es solo un préstamo. Te lo devolveré en 6 meses. Mamá, es una inversión en mi futuro. Préstamos que nunca regresaron. Inversiones que solo los beneficiaron a ellos. Mientras revisaba los números, recordé cómo empezó todo. 3 años después de la muerte de Antonio, yo estaba destrozada, perdida, aprendiendo a vivir sola por primera vez. Isabel llegó a casa con lágrimas en los ojos. Mamá, me ofrecieron un trabajo increíble, pero necesito un guardarropa profesional. ¿Me ayudas con un pequeño préstamo? Pequeño préstamo. Sí. 0 euros para ropa. Dije que sí, porque sus lágrimas me rompían el alma, porque quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Ese fue mi primer error. Confundir amor con dinero. Luego fue Luis. Mamá, Sofía y yo queremos formar una familia, pero nuestro piso es muy pequeño. ¿Nos ayudas con el enganche? Solo el enganche. Prometieron. 6 meses después volvieron. Las mensualidades son muy altas. Mamá, Sofía dejó de trabajar por el embarazo. Al final, pagué toda la casa. El patrón siempre fue el mismo. Llegaban con una historia triste. Una necesidad urgente. Una promesa de independencia. Es la última vez, mamá. Después de esto, no te molestaremos más. Mentiras dulces envueltas en besos en la mejilla. Abrazos calculados. Yo fui estúpida. Creí que era una madre generosa, que mi dinero era una prueba de amor. Pero no era más que un cajero automático emocional. Ellos apretaban los botones correctos y yo escupía billetes. La verdad más dolorosa llegó cuando revisé las tarjetas de crédito que puse a sus nombres. Isabel 60. 0 euros en un mes. Luis 50. Leng. Restaurantes caros. Ropa de diseñador. Viajes. De fin de semana a Ibiza. Vivían como millonarios con mi dinero. Mientras yo seguía comprando mi ropa en el mercado de Vallecas y cocinando en casa para ahorrar, el teléfono sonó. Era Isabel. Hola, mamá, ¿cómo estás? Su voz ahora era melosa, cariñosa, completamente distinta a la que usó para burlarse de mí hace 1 hora. Oye, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedes venir a casa mañana? Es sobre la boda. Por supuesto, mi amor. Voy mañana. Respondí con la voz más dulce que pude fingir. Pero por dentro, una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. Sabía exactamente lo que Isabel quería. No era mi presencia en su boda. Era mi dinero para pagarla. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, revisando documentos, contratos, transferencias bancarias. Mi cerebro era una máquina calculadora, sumando años de generosidad mal entendida, de amor no correspondido, pero también planeando, porque si algo aprendí en mis décadas como empresaria, es que la información es poder, y yo tenía mucha información. Acompáñame, porque esta historia apenas comienza. Lo que viene después es una lección que mis hijos nunca olvidarán. Al día siguiente,
Llegué a casa de Isabel a las 10 en punto, como acordamos. Llevaba mi vestido más sencillo, ese que ella tanto despreciaba, comprado en el mercado de Vallecas. Mi bolso de piel sintética, gastado por los años, colgaba de mi hombro. Quería parecer exactamente la viejita inofensiva que creían que era. Isabel me recibió con un abrazo que olía a perfume caro. Un perfume que yo misma le había regalado en su último cumpleaños. Mamá, qué bueno que viniste. Siéntate. Teís café. Me sirvió en una taza de porcelana fina, parte de un juego que le compré, porque una arquitecta debe tener vajilla elegante. Todo en su piso gritaba lujo. Los muebles italianos, el televisor de última generación, los cuadros abstractos en las paredes, mi dinero, convertido en objetos para impresionar a desconocidos. Mira, mamá, quería hablarte de la boda. Isabel se sentó frente a mí, cruzando las piernas con esa elegancia estudiada que había perfeccionado. Ya sabes que Diego y yo queremos algo muy especial. Muy distinguido. Su familia es de otro nivel. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Distinguido. Como si yo, Carmen García, fuera un producto defectuoso que debían esconder para no manchar su imagen impecable. Asentí, fingiendo la sonrisa boba que esperaba de mí. El problema es que los costos se han disparado, continuó Isabel, con un suspiro dramático. El salón que queremos cuesta 250, 0 euros solo por la renta. Luego está la comida, las flores, la música, el fotógrafo. Hizo una pausa, como si los números la abrumaran. En total, estamos hablando de casi 1 millón de euros. 1 millón de euros. Más dinero del que muchas familias ven en toda su vida. Isabel lo decía como si fuera lo más natural del mundo. Tomé un sorbot de café, manteniendo mi expresión neutra. Diego ha puesto su parte. Claro, su familia también está contribuyendo. Pero... otra pausa calculada. Necesitamos que tú cubras la diferencia. Unos 500. 0 euros. Ubai. 0 euros. Dicho con la misma facilidad que si pidiera 20 euros para un taxi. Isabel jugaba con su anillo de compromiso. Ese gesto nervioso que tenía desde niña cuando mentía. Porque estaba mintiendo. Yo lo sabía. Había investigado. La familia de Diego no había puesto ni un céntimo. Sé que es mucho. Mamá, dijo, con voz melosa. Pero piénsalo, como una inversión en mi futuro. Diego tiene contactos muy importantes. Esta boda abrirá puertas para mi carrera. Se inclinó hacia mí, tomando mis manos. Y... va a ser el último favor grande que te pida. Después de esto, seremos completamente independientes. La última vez. ¿Cuántas veces había oído esa frase? Un disco rayado que sonaba cada vez que necesitaban dinero. Es la última vez. Mamá. Después de esto, no te molestaremos más. Mentiras que tragué una y otra vez, como una tonta enamorada de la idea de ser necesitada. Guay. Mamá. Isabel apretó mis manos, fingiendo vulnerabilidad. Sé que no te hemos invitado oficialmente aún, pero es porque queremos sorprenderte. La boda será algo íntimo, muy familiar. Solo la gente más cercana. Más mentiros. Yo había visto la lista de invitados en su mesa de centro. 300 personas. Políticos. Empresarios. Influencers. Toda la élite de Madrid que Isabel necesitaba para construir su imagen de mujer exitosa. Pero yo, su madre, no estaba en esa lista. Por supuesto. Mi amor, respondí, con la sonrisa maternal que había perfeccionado durante años. Tú sabes que siempre te apoyaré en todo. Isabel suspiró aliviada, como si hubiera contenido la respiración. No tenía idea de que yo ya sabía la verdad. Eres la mejor mamá del mundo, dijo, besándome la mejilla. Te prometo que esta boda será perfecta. Diego está tan agradecido contigo. Siempre dice lo afortunado que es de tener una suegra tan generosa. Diego, el novio perfecto que apenas me dirigía la palabra, el hombre que se ponía incómodo cada vez que llegaba a su casa.
como si mi presencia arruinara el ambiente sofisticado que habían creado. Pero mi dinero, ese sí lo recibían con los brazos abiertos. Cuando salí de su piso, manejé directo a la oficina de Manuel. Mi contador. Mi único amigo verdadero. Después de tantos años, Manuel había sido el brazo derecho de Antonio en el negocio. Tras su muerte, se convirtió en mi consejero más leal, el único hombre que nunca me subestimó por ser mujer, Carmen. ¡Qué sorpresa! Manuel se levantó de su escritorio con una sonrisa cálida. Su oficina olía a café y papeles viejos, un aroma que me tranquilizaba, que me recordaba los días en que Antonio y yo planeábamos nuestro futuro juntos. Manuel, necesito un favor muy especial. Me senté frente a él, cruzando las manos como la empresaria que había sido durante décadas. Quiero revisar cuánto dinero he transferido a mis hijos en los últimos 5 años. Hasta el último céntimo. Manuel frunció el ceño. ¿Estás segura, Carmen? Esos números pueden ser impactantes. Conocía bien a mi familia. Había sido testigo silencioso de cada emergencia financiera que terminaba en mi cuenta bancaria. Más que segura, respondí, con voz firme. Quiero fechas, conceptos, totales. Y quiero saber cuál sería mi situación si dejara de mantenerlos. Manuel trabajó durante 2 horas, tecleando números, revisando transferencias, calculando. Yo me quedé ahí, sentada, viendo cómo los años de mi generosidad se convertían en cifras frías. Cuando terminó, me entregó una hoja que me quitó el aliento. En 5 años, Carmen, has transferido 3 millones de euros a Isabel y Luis. Hizo una pausa, mirándome con compasión. Eso sin contar las propiedades a su nombre, las tarjetas de crédito que pagas, los seguros de vida donde son beneficiarios. 3 millones de euros. Más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida, y yo se lo había regalado a 2 personas que me consideraban una vergüenza. Ahora dime, Manuel, dije, con voz calma pero afilada. Si corto todo apoyo financiero, ¿cuánto tiempo crees que podrían sostenerse solos? Manuel suspiró. Isabel gasta más de lo que gana. Su sueldo como arquitecta le da para una vida modesta, pero no para el lujo que lleva. Luis está mejor, pero con la hipoteca, los gastos de Sofía, los caprichos, diría que 3 meses, máximo, antes de que estén en serios problemas. 3 meses. Toda su arrogancia, toda su vergüenza hacia mí, toda su supuesta independencia, se derrumbaría en 3 meses sin mi dinero. Esa información era devastadora, pero también poderosa. Había creado 2 monstruos financieros. 2 adultos que no sabían vivir sin succionar mi cuenta bancaria. Esa noche, en casa, tomé una decisión. Me serví una copa de vino tinto, el vino caro que Isabel me regaló en mi cumpleaños pasado, pagado con mi dinero, por supuesto. Me senté en mi sillón favorito, donde Antonio solía leerme las noticias económicas, donde planeamos cada inversión, cada paso de nuestro negocio. Saqué mi teléfono y marqué el número de Javier, el hermano de Diego. Había investigado lo suficiente para saber que era diplomático, serio, respetable. Si Isabel estaba tan avergonzada de mí, era hora de que la familia de Diego conociera a la verdadera Carmen García. Buenas noches, Javier. Habla Carmen García, la madre de Isabel. Mi voz era dulce, casi frágil. Disculpe que lo llame tan tarde, pero necesito hablar sobre algo importante relacionado con la boda de su hermano. Javier sonó sorprendido, pero cortés. Por supuesto, señora García. Dígame en qué puedo ayudarla. Es sobre los gastos de la boda, dije, con tono inocente. Isabel me comentó que su familia está contribuyendo económicamente, pero creo que hay un malentendido. Quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Hubo una pausa larga. Señora García, no entiendo. Nosotros no hemos acordado ninguna contribución. Diego nos dijo que usted y Isabel tenían todo cubierto. Perfecto. Isabel había mentido también en eso. Oh, qué extraño, respondí, fingiendo confusión.
No se preocupe. Javier, yo me haré cargo de todo. Como siempre. Dejé que esa última frase flotara en el aire. Como siempre. Javier sonó intrigado. Disculpe mi curiosidad, pero... Usted ha estado financiando a Isabel por mucho tiempo. Ahí estaba mi oportunidad. Bueno, una madre hace lo que debe por sus hijos, ¿verdad? Hice una pausa calculada. El piso de Isabel, su coche, su máster en Londres, todo lo hemos manejado en familia. Pero no se preocupe, tengo suficientes propiedades para cubrir cualquier gasto. Propiedades. Esa palabra siempre captaba la atención. Javier era diplomático. Sabía el valor de los bienes raíces. «Qué generosa es usted, señora», dijo, con admiración. Diego nunca mencionó que Isabel tuviera necesidades económicas. «Oh, Isabel es muy orgullosa», respondí, con una risita suave. «No le gusta que sepan que depende de su madre. Pero, entre nosotros, Javier no podría mantener su estilo de vida sin mi ayuda». Cada palabra era una bomba de tiempo. Isabel no vería venir lo que estaba a punto de explotar. Después de colgar, marqué el número de Luis. Era hora de probar la lealtad de mi hijo menor. El más débil, el más manipulable. Si alguien en esta familia podía ser salvado, era él. «Hola, mamá. ¿Todo bien? Es tarde». La voz de Luis sonaba somnolienta, pero nerviosa. Probablemente Isabel ya le había contado sobre nuestra charla del dinero. «Luis, mi amor, necesito hablar contigo de algo serio». Me acomodé en el sillón, preparándome para la actuación de mi vida. «Es sobre la boda de tu hermana». «¿Qué pasa, mamá?» Ahora Luis sonaba completamente despierto. «Bueno, Isabel me pidió dinero para la boda». «¿Mucho dinero?» Hice una pausa, dejando que la idea se asentara. Pero hay algo que me preocupa. Últimamente pienso mucho en mi futuro. ¿En qué pasará cuando sea más mayor? Dejé que mi voz se quebrara ligeramente, como si fuera una confesión dolorosa. «Mamá, ¿de qué hablas? Estás perfectamente bien». Pero podía oír la incomodidad en su voz. Luis sabía a dónde iba esto. «Sí, ahora estoy bien», dije, con un suspiro. «Pero... ¿qué pasará en 5 años? ¿En 10? No quiero ser una carga para ustedes». Hice otra pausa dramática. He estado pensando en vender algunas propiedades. Mudarme a un lugar más pequeño, algo que pueda manejar sola. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Luis estaba calculando. Si vendía las propiedades, si me mudaba, si me volvía independiente, se acababan sus préstamos eternos. Las casas que esperaba heredar, el colchón financiero que yo representaba. «Mamá, no digas eso», balbuceó. «Nosotros nunca te abandonaríamos. Eres parte de nuestra familia». Mentiras dulce, envueltas en pánico mal disimulado. «Ay, Luis, qué bueno escuchar eso», dije, con voz temblorosa, porque a veces siento que estorbo, como con lo de la boda de Isabel. Dejé la frase incompleta, esperando su reacción. «¿Qué pasa con la boda de Isabel?» Luis intentó sonar casual, pero lo conocía demasiado bien. Era la misma voz que usaba de niño, cuando rompía algo. «Bueno, Isabel me dijo que será algo muy íntimo. Solo la gente más importante». Mi voz destilaba resignación. «Y yo entiendo. Sabes, a mi edad, ya no encajo en esas celebraciones elegantes». Luis tragó saliva. Lo escuché claramente. «Mamá, yo no sabía que Isabel te había dicho eso. Debe haber un malentendido». «No hay malentendido, mi amor», dije, con un toque de martirismo. Isabel fue clara. «Dice que la familia de Diego es muy refinada. Y yo soy solo una vieja de Vallecas que no sabe comportarse». Cada palabra era un dardo, directo a su conciencia. «Mamá, eso no es cierto», intentó Luis. «Tú eres». Se detuvo. No podía terminar la frase sin mentir descaradamente. «Y los dos lo sabíamos». «Está bien, Luis», dije,
con una pausa larga. Solo espero que cuando venda todo y me mude, entiendan que lo hice para darles espacio, para que brillen sin mi sombra. El silencio duró casi 1 minuto. Luis estaba procesando. Si me iba, si vendía las propiedades, tendrían que vivir con sus propios recursos. Mamá, no tomes decisiones precipitadas, dijo, con voz temblorosa. Déjame hablar con Isabel. Debe haber un malentendido muy grande. Podía escuchar a Sofía de fondo, preguntando qué pasaba. Su voz aguda, preocupada. Te prometo que lo arreglaremos, insistió Luis. No quiero que se peleen por mi culpa. Tranquilo, mi amor, dije, con dulzura fingida. Si Isabel piensa que es mejor que no vaya, respeto su decisión. Es su día especial. Parenzo sonreía. Luis estaba entrando en pánico. Mi plan funcionaba. Está bien, mamá, dijo Luis, ahora desesperado. Pero no hagas nada hasta que hablemos. Claro, mi amor, respondí. Pero ya tomé una decisión. Hoy le dije a Isabel que sí le daré los 500. 0 euros para su boda. Será mi regalo de despedida antes de simplificar mi vida. La mentira salió como miel venenosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis procesaba que Isabel había pedido 500. 0 euros, sin incluirlo en la conversación. ¡Upa! 0 euro, repitió, con una nota de traición. ¿Isabel te pidió tanto? Sí, para el salón, la comida, las flores. Dije, con inocencia. Dijo que será una boda muy elegante. Supongo que, como tú ya estás casado, no necesitas nada, ¿verdad? Otra mentira calculada. Luis y Sofía siempre estaban pidiendo algo. Renovaciones. Vacaciones. El coche nuevo de Sofía. Mamá, nosotros también tenemos gastos, dijo Luis, mordiendo el anzuelo. Sofía está embarazada otra vez. Necesitaremos ampliar la casa. Embarazada sonreí para mis adentros. Sabía que era mentira. Sofía había publicado fotos bebiendo vino en Instagram la semana pasada. ¡Qué noticia tan maravillosa! Fingí alegría. Claro que los ayudaré con eso. Después de todo, ustedes sí me incluyen en sus vidas. Esa frase fue el golpe final. Luis entendió el mensaje. Isabel recibía dinero, pero me excluía. Él me incluía, pero no recibía nada. Una ecuación que no le convenía. Colgué, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Por primera vez, yo tenía el control. Mis hijos estaban acostumbrados a manipularme, pero habían olvidado que fui empresaria mucho antes de ser madre. Conocía todas las tácticas de negociación, todas las estrategias de presión. Al día siguiente, el espectáculo comenzó. Isabel me llamó a las 7 de la mañana, histérica. Mamá, ¿qué le dijiste a Luis? Está furioso conmigo. Dice que soy egoísta, que lo estoy excluyendo. Buenos días, mi amor, respondí, con voz de viejita inocente. No entiendo por qué está molesto. Solo le conté sobre tu boda, lo bonita que será. Le dijiste que pedí 500. 0 euros. Y que lo estoy excluyendo de la boda. Isabel estaba perdiendo el control. Algo raro en ella. Siempre tan calculadora. Tan fría. Bueno, es la verdad. No, dije, con una pausa. Tú me pediste ese dinero ayer. Y sobre Luis, pensé que él sabía que era solo para gente importante. Isabel maldijo en voz baja. Mamá, Luis es mi hermano. Por supuesto que está invitado. Ah, qué bueno saberlo, dije, con inocencia herida. Entonces, cuando dijiste gente importante, te referías solo a mí. Entiendo. No quise decir eso. Mamá, balbuceó Isabel. Claro que eres importante. Es solo que... Se quedó trabada, incapaz de explicar por qué su madre no era lo suficientemente buena para su boda. Tranquila, mi amor, dije, con voz suave. Ya entendí el mensaje. Por eso decidí simplificar mi vida. Ayer hablé con un agente inmobiliario.
Voy a vender algunas propiedades. ¿Vender propiedades? ¿Cuáles?, preguntó Isabel, con pánico. Primero, la casa de la playa. Luego, los pisos del centro. Respondí, con calma. Javier me dio muy buenos consejos sobre cómo liquidar activos. Mencioné a Javier casualmente, como si fuera una charla rutinaria. ¿Hablaste con Javier? El hermano de Diego Isabel sonaba al borde del colapso. Sí, qué hombre tan educado. Dije. Me explicó que su familia no contribuirá con la boda, que Diego les dijo que tú y yo teníamos todo controlado. Pausa dramática. Se mostró muy impresionado con mis propiedades. Isabel colgó, sin despedirse. Sabía que corría a llamar a Diego, probablemente para interrogarlo sobre qué había dicho a su familia. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no paró de sonar. Como dominós cayendo uno tras otro, Luis me invitó a almorzar para aclarar las cosas. Isabel me pidió tomar café para planear la boda juntas. Luis otra vez, ofreciéndose a llevarme al médico porque me escuchaba estresada. Pero la llamada más importante llegó el jueves por la noche. Era Lucía, mi nieta de 16 años, la hija de Luis y Sofía. Abuela, ¿puedo visitarte mañana después del colegio? Necesito hablar contigo. Lucía siempre había sido especial. La única en esta familia que me amaba sin condiciones, con esos ojos inteligentes que heredó de Antonio. Esos ojos que no se perdían ningún detalle, por supuesto. Mi amor, ven cuando quieras. Lucía era mi debilidad. La única persona que no veía mi dinero, sino a mí. Al día siguiente, Lucía llegó con su uniforme escolar. Se sentó en la cocina, rechazó el zumo que le ofrecí y fue directa al grano. Abuela, papá y mamá han estado hablando mucho de ti. Discute en voz baja. Cierran la puerta cuando entro. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos que parecían atravesarme. Mamá revisa sus cuentas bancarias obsesivamente. Papá está muy estresado. ¿Y tú qué piensas de todo eso? Mi amor, pregunté, genuinamente curiosa. Pienso que están asustados de que dejes de mantenerlos. Lucía me miró fijamente. Y pienso que ya era hora. Sus palabras me golpearon más fuerte que todas las llamadas de sus padres. Una adolescente de 16 años entendía la dinámica tóxica que yo había alimentado durante años. Abuela, he visto cómo papá y la tía Isabel te piden dinero constantemente. Cómo mamá planea compras caras justo antes de visitarte. Cómo todos actúan diferente cuando necesitan algo. Lucía hablaba con una madurez que me partía el corazón. Y he visto cómo tú les das todo, sin pedir nada a cambio. Es lo que hace una madre. Lucía, una abuela. Entonces justificar. No, abuela, dijo, tomando mis manos. Una madre enseña a sus hijos a ser independientes. Una abuela los ama, pero no los convierte en parásitos. La honestidad de Lucía me dejó sin palabras. Había criado a 2 hijos que no sabían el valor del dinero, porque nunca tuvieron que ganarlo. Y ahora, ellos criaban a sus hijos con la misma mentalidad de dependencia. Lucía, ¿sabías que Isabel no me invitó a su boda? Pregunté, necesitando saber hasta dónde llegaba la conspiración. Lucía asintió, con tristeza. Mamá me lo contó como si fuera normal. Dijo que la tía Isabel quería una boda elegante y que tú no encajabas. Apretó mis manos. Le pregunté cómo podían excluirte. Me dijo que no entendía porque soy joven. Pero yo sí entiendo. Abuela, entiendo que están avergonzados de ti porque eres real, porque trabajaste duro, porque no finges ser algo que no eres. En ese momento, viendo a mi nieta defender mi dignidad, tomé la decisión final. Lucía era la única que merecía mi herencia. La única que había heredado mis valores. Lucía, necesito que me ayudes con algo muy importante. Dije, con voz conspirativa. Pero requerirá que guardes secretos, incluso de tus padres. ¿Qué necesitas, abuela?, preguntó, inclinándose hacia mí, con ojos brillantes. Organiza una reunión familiar. El sábado por la noche. Diles que tengo algo importante que anunciar sobre mi futuro. Sonreí, con una frialdad
que no había sentido en años, y trae tu teléfono. Quiero que grabes todo lo que va a pasar. Lucía me miró, con una mezcla de admiración y preocupación. Abuela, ¿qué estás planeando? Justicia. Mi amor, respondí, tomando sus manos. Después de 64 años de vida, voy a servir un plato de justicia bien frío. Esa noche, después de que Lucía se fue, me senté en mi estudio. El silencio de la casa me envolvía como un viejo amigo. Terminé de organizar los documentos. Transferencias bancarias, estados de cuenta, capturas de conversaciones, grabaciones de llamadas. Todo meticulosamente guardado en carpetas con los nombres de mis hijos Isabel y Luis. El sábado sería el día en que la familia García aprendería quién había controlado el dinero todo este tiempo. El sábado por la noche, todos llegaron a mi casa a las 8 en punto, como pedí. Isabel fue la primera, elegante, nerviosa, cargando un ramo de flores caras, probablemente comprado con mi dinero. Luis y Sofía llegaron 5 minutos después, con Lucía caminando detrás. Su teléfono, discretamente listo en su bolsillo. «Mamá, qué bueno que nos reuniste», dijo Isabel, besándome la mejilla. Sus labios sabían a mentiras ensayadas. Hacía mucho que no teníamos una cena familiar. Sí, necesitaba hablar con todos sobre decisiones importantes que he tomado, respondí, indicándoles que se sentaran en la sala. Había preparado café y galletas, como en los viejos tiempos. Cuando realmente éramos una familia, Sofía se acomodó en el sofá, revisando su teléfono constantemente. Luis no paraba de tocar su reloj. Nervioso. Isabel sonreía demasiado, con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería algo. Solo Lucía parecía tranquila, sentada en el sillón del rincón, observando todo con esos ojos inteligentes que no se perdían nada. Bueno, como saben, he estado reflexionando mucho sobre mi futuro. Comencé, sirviendo el café en las tazas que Isabel eligió para mí el año pasado. Sobre qué pasará conmigo cuando sea más mayor. Y también he pensado en ustedes, en sus vidas, en todo lo que han logrado. Isabel se inclinó hacia adelante. Mamá, estás perfectamente bien. No necesitas preocuparte por eso todavía. Claro que sí, Isabel, dije, con un sorbo de café, saboreando el momento. A mi edad, hay que ser realista. Por eso he tomado decisiones importantes sobre mi patrimonio. El silencio en la sala se volvió pesado. Luis dejó de tocar su reloj. Sofía levantó la vista de su teléfono. Isabel mantuvo su sonrisa, pero vi cómo se tensaban los músculos de su cuello. Primero, quiero contarles sobre una conversación interesante que tuve con Javier, el hermano de Diego. Yeregi me miraba a Isabel, que palideció al instante. Resulta que no tenía idea de que esperaban una contribución económica de su familia para la boda. Mamá, eso fue un malentendido. Empezó Isabel, pero levanté la mano para silenciarla. Déjame terminar. Mi amor, sonreí dulcemente. Javier se mostró muy interesado cuando le conté sobre mis propiedades, sobre cómo he estado financiando a mi familia durante años. Le pareció muy generoso de mi parte mantener a hijos adultos con carreras profesionales. Luis se aclaró la garganta. Mamá, nosotros no somos mantenidos. Tenemos trabajos, ingresos propios. ¿En serio? Luis saqué la primera carpeta de documentos que tenía preparada. Según mis registros, en los últimos 5 años, te he transferido 1. Leamba, 0 euro. Tu salario como abogado es de 40. 0 euros al mes. Sin mi ayuda, no podrías pagar ni la hipoteca de tu casa. Luis se quedó mudo. Sofía lo miró con una mezcla de pánico y reproche. Era obvio que no conocía las cifras exactas de su dependencia. ¿Y tú, Isabel? Saqué la segunda carpeta. En el mismo periodo. ¿Has recibido 1? Bye. 0 euro. Tu trabajo como arquitecta te da para una vida modesta, pero no para el piso en Chamberí, el BMW, ni los viajes a Londres. Isabel intentó mantener la compostura. Mamá,
Esos fueron préstamos. Inversiones en nuestro futuro. Préstamos. Me reí, pero no era una risa alegre. Isabel, muéstrame un solo documento donde se establezca un plan de devolución. Un solo papel donde reconozcas que me debes dinero. Silencio total, porque no existían esos documentos. Nunca tuvieron intención de devolverme nada, pero lo más interesante, continué, con voz calma, pero afilada, es que mientras les daba millones de euros, ustedes decidieron que no soy lo suficientemente buena para sus vidas importantes. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de Isabel. Su voz llenó la sala. Mamá no encaja con la familia refinada de Diego. Llegará con un vestido barato del mercado. Hablará demasiado fuerte. ¡Qué vergüenza! Isabel se levantó como si la hubieran electrocutado. Mamá, grabaste esa conversación. Yo no grabé nada. Isabel, mentí, con una tranquilidad helada. Solo olvidaste colgar el teléfono mientras hablabas con Sofía. Durante 20 minutos, escuché cómo me tratabas como un estorbo vergonzoso. Luis intervino. Isabel, es cierto, dijiste esas cosas. No es lo que parece. Tartamudeó Isabel, perdiendo su elegancia. Estaba estresada, preocupada por la boda. Estabas preocupada por quedar mal con la familia de Diego. Curti, con voz cortante. Una familia que, por cierto, no está contribuyendo ni un céntimo a tu boda de 1 millón de euros. Una boda que yo voy a financiar, pero a la que no estoy invitada. Sofía habló por primera vez, con voz temblorosa. Suegra, debe haber una explicación. La explicación es simple. Sofía. Me puse de pie, sintiendo una energía que no había sentido en años. Mis hijos han vivido como millonarios con mi dinero, pero se avergüenzan de la mujer que lo ganó. Y además. Hice una pausa, mirando a cada uno. Saben que una vez rechacé vender un edificio en el centro de Madrid, una oferta de un grupo internacional. Podría haberme hecho aún más rica, pero no lo hice. ¿Saben por qué? Silencio. Nadie se atrevía a hablar. Porque necesitaba ese dinero para comprar el piso de Isabel en Chamberí, para que tuviera su oficina digna. Sacrifiqué una oportunidad enorme por ella. Isabel se quedó helada. Luis bajó la cabeza. Sofía miraba al suelo. Y ahora, continué, he tomado decisiones definitivas. Efectivo inmediatamente. Todas las tarjetas de crédito a sus nombres están canceladas. Las transferencias mensuales, suspendidas. Las propiedades a sus nombres vuelven a mi control. Mi voz era firme, como acero. Cada palabra, calculada para impactar. Isabel saltó. Mamá, no puedes hacer eso. Tengo compromisos. Pagos programados. Claro que puedo. Isabel, respondí. Son mis tarjetas. Mi dinero. Mis propiedades. Solo las puse a sus nombres por conveniencia fiscal. Legalmente. Son mías. Saqué una carpeta con documentos legales. Manuel ya preparó todo. Entrará en vigor el lunes. Luis parecía devastado. Mamá, tenemos una hipoteca. Los gastos de Lucía. La vida que hemos construido. La vida que yo les construí. Luis, lo interrumpí, con calma helada. ¿Y ahora aprenderán a construir la suya con sus propios recursos? Sofía lloraba en silencio. Isabel caminaba de un lado a otro, como una fiera enjaulada. Luis tenía la cabeza entre las manos. Solo Lucía permanecía serena, grabando todo discretamente. «Esto es chantaje emocional», gritó Isabel. «Nos castigas por una conversación privada». Mi risa salió fría, cortante. «Isabel, tú planeas casarte con mi dinero en una fiesta a la que no estoy invitada. Y yo soy la chantajista». Hice una pausa, disfrutando su desmoronamiento. «Pero no te preocupes. Tengo una propuesta». Todos me miraron, con una esperanza desesperada. Pueden quedarse con los 500. 0 euros para la boda. Pero con una condición. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Me siento en la mesa principal. Me presentas orgullosamente como tu madre, la mujer trabajadora que financió tu educación.
y le agradeces públicamente a la que hizo posible tu vida de lujo. Isabel palideció. No puedo hacer eso. La familia de Diego. Entonces no hay dinero. Die. Aunque d'homme de hombros. Y sin dinero, no hay boda. Tú decides qué es más importante, tu imagen falsa o tu matrimonio. Luis intentó una última súplica. Mamá, piénsalo. Somos tu familia. Tus únicos hijos. Mis únicos hijos que se avergüenzan de mí. Que me mienten. Que me usan como cajero automático. Me giré hacia Lucía, poniendo una mano en su hombro. Pero no soy cruel. Lucía no tiene culpa de tener padres parásitos. Lucía, dije, mirándola con amor, tú sigues siendo mi beneficiaria universal. Cuando muera, todo será tuyo. Y cuando cumplas 18, tendrás un fondo educativo solo para ti. Lucía me abrazó fuerte. Gracias, abuela, pero solo quiero que seas feliz. Voy a hacerlo, mi amor, dije, con una sonrisa genuina. Por primera vez en años. Miré a mis hijos, que me observaban con shock y desesperación. Me mudo la próxima semana. Compré un piso precioso en Toledo, cerca del río Tajo. Lucía puede visitarme cuando quiera. ¿Te mudas?, balbuceó. Luis, perdido. Y esta casa la vendo, añadí, con satisfacción. Ya tengo comprador. Una pareja joven que la convertirá en un hogar lleno de amor verdadero. Isabel se desplomó en el sofá. Mamá, no puedes destruir nuestra familia así. Yo no destruí nada. Isabel, dije, caminando hacia la puerta. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que mi dinero valía más que mi presencia. La reunión terminó. Tienen hasta el miércoles para recoger sus cosas. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo piso en Toledo, tomando café, viendo el amanecer sobre el río Tajo. La paz que sentía era algo que no había conocido en años. Lucía venía cada fin de semana, contándome sus planes para estudiar administración de empresas. Era la única que había heredado mi espíritu emprendedor. Isabel canceló la boda. Diego la dejó cuando supo la verdad sobre su situación económica. Mi investigación había revelado que Diego estaba endeudado hasta el cuello. Esperaba que la boda lo salvara. Pero sin mi dinero, no había nada que salvar. Luis y Sofía vendieron su casa en Las Lomas. Se mudaron a un piso modesto en Carabanchel. Ambos tomaron trabajos de medio tiempo para sobrevivir. Nunca me pidieron perdón. Nunca reconocieron su error. Pero tampoco volvieron a pedirme dinero. Sofía intentó acercarse una vez, con su voz melosa de siempre. Mamá Carmen, solo queremos arreglar las cosas. La detuve con una mirada. Sofía, tus publicaciones en Instagram no me engañan. No soy tu banco. Lucía, que estaba presente, sonrió con orgullo. Encontré paz en el silencio. En las mañanas junto al río. En las tardes, leyendo libros que no había tocado en años. En las noches planeando el futuro empresarial de Lucía, pero también hice algo por mí. Regresé a Vallecas para un festival local. El olor a tapas, la música de las guitarras, las risas de los vecinos. Me recordaron quién era. Hablé con viejos amigos. Conté mi historia. Y por primera vez, sentí orgullo de mis raíces. No vergüenza. 2 años después, recibí una llamada inesperada. Era un martes por la tarde. Estaba regando las plantas en mi terraza cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla me sorprendió. Luis. Hola, mamá. Su voz sonaba diferente. Más madura. Cansada. Sé que no tengo derecho a llamarte después de tanto tiempo, pero necesitaba hablar contigo. Me senté en mi silla favorita, comprada con mis ahorros, sin pedirle opinión a nadie. Time, Luis. Mamá, Sofía y yo nos estamos divorciando. Su voz se quebró. Cuando se acabó tu dinero, ella se dio cuenta de que no amaba al hombre que soy. Solo el estilo de vida que tú nos dabas. No sentí satisfacción, ni tristeza. Solo una certeza tranquila. Lo siento, Luis, dije, sin sentirlo del todo. No lo sientes, mamá. Y tienes razón.
Hizo una pausa larga. Estos 2 años han sido los más duros de mi vida, pero también los más honestos. Por primera vez, enfrenté ¿quién soy sin tu dinero como escudo? Escuché el ruido de una cafetería de fondo. Luis probablemente llevaba horas reuniendo valor para esta llamada. ¿Y quién eres? Luis, pregunté, con curiosidad genuina. Soy un abogado mediocre que se sintió con derecho al dinero de su madre. Un padre que le enseñó a su hija que el dinero se pide, no se gana. Un hombre que se avergonzó de la mujer más trabajadora que conoce. Su voz temblaba. Soy un cobarde que dejó que su hermana te humillara porque me convenía. Sus palabras eran cuchillos, pero cuchillos que cortaban en la dirección correcta. Mamá, no te llamo para pedir dinero, ni para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Te llamo para decirte que entiendo lo que hiciste. Respiró profundamente. Nos obligaste a crecer. Me quedé callada, procesando. Afuera, una pareja de ancianos caminaba de la mano junto al río Tajo. Los veía cada tarde, siempre preguntándome si así se veía el amor verdadero. Luis, ¿cómo está Lucía? Pregunté. Era lo que realmente me importaba. Lucía está increíble, dijo, con una risa suave. Sacó un 10 este semestre. Trabaja medio tiempo en un despacho contable. Dice que quiere aprender el valor del dinero antes de heredar el tuyo. Hizo una pausa. Es idéntica a ti, mamá. Tiene tu determinación, tu inteligencia. ¿Y Isabel? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Isabel trabaja en una firma pequeña de arquitectura. Vive en un piso modesto. Maneja un coche usado. Se vive real, por primera vez. Pero está furiosa. Contigo. Conmigo. Con el mundo. Suspiró. Descubrió que sus contactos importantes eran contactos de tu dinero. Cuando se acabaron las cenas caras, se acabaron las amistades falsas. Hizo una pausa. Diego se casó con una heredera 6 meses después de dejarla. Me levanté y caminé hacia la barandilla de la terraza. El sol se ponía, pintando el río de dorado. Un espectáculo que nunca me cansaba de ver. Luis, ¿por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que tu plan funcionó. Nos rompiste para reconstruirnos. Aunque Isabel no lo entienda. Yo sí. Su voz se volvió firme. Quiero que sepas que estoy aprendiendo a ser un mejor hombre. ¿Y Sofía? Pregunté. Luis rió, amargamente. Sofía ya tiene un nuevo novio. Un empresario mayor que la mantiene como yo la mantenía con tu dinero. Algunos nunca aprenden. Nos quedamos en silencio varios minutos. Yo veía el atardecer. Él, probablemente, miraba un café frío en alguna cafetería anónima. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Luis respiró profundamente. El día que cumpliste 66 años, Lucía me preguntó por qué no te llamamos para felicitarte. No supe qué responderle. Mi cumpleaños había pasado en silencio. Solo con Lucía, que trajo un pastel casero y una tarjeta hecha a mano. Había sido perfecto. No necesitaba llamadas. Luis, dije, con suavidad, sí las necesitabas, mamá. Y nosotros necesitábamos hacerlas. Pero éramos demasiado orgullosos, demasiado heridos en nuestro ego para admitir que te extrañábamos. Hizo una pausa. Te extrañaba no como cajero automático, sino como madre. Sentí algo húmedo en mis mejillas. Estaba llorando, no de tristeza, sino de algo más profundo. Alivio, tal vez. Esperanza. Luis, ¿qué esperas de esta llamada? Nada, mamá. Absolutamente nada. Su voz se quebró. Solo quería que supieras que el hombre que criaste aún existe bajo toda la basura que acumulé. Y que estoy orgulloso de ser hijo de Carmen García, la mujer que construyó un imperio con sus propias manos. Colgué y me quedé ahí, viendo las últimas luces del día desvanecerse sobre el río. Por primera vez en 2 años, sentí algo parecido a la esperanza por mi familia. Lucía siguió visitándome. Su blog anónimo sobre nuestra historia se volvió viral. Sin mencionar nombres, hablaba de una abuela
que recuperó su dignidad. La presión pública hizo que Isabel y Luis enfrentaran sus acciones, pero yo ya no necesitaba su arrepentimiento. Había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero no se compra con dinero, y la dignidad no tiene precio. Mis hijos eligieron el dinero sobre el amor. Yo elegí mi paz sobre su parasitismo. Y nunca, jamás, volví atrás.